Ya hay un sucesor. Ya hay un sucesor. Presidente Daniel Ortega, ya está su sucesor. Presidente Trump, si usted vuelve a ser reelegido en este periodo, después de este periodo hay un sucesor suyo, porque solo 2 periodos de Estados Unidos permite. Así que, presidente Trump, yo puedo decirle a todos los estadounidenses que después, si él quedara elegido, después de él habrá un sucesor. En Argentina ya hay un sucesor. Si no es que la ley se los permite y lo hace. Todos los presidentes tendrán sucesores porque los presidentes no son eternos. David tuvo un sucesor. En este caso fue su hijo. Después de Salomón hubo un sucesor. Después de Moisés hubo un sucesor, fue Josué. No es ninguna ofensa. Yo ya tengo mi sucesor. Mi hijo me va a suceder en las cosas que yo hago. En la predicación. Hay un sucesor. Todos tenemos sucesores. No podemos aferrarnos. Acuérdese lo que habló el proverbio esta mañana. Del fatuo o del que continúa en su necedad. Si no escucha la palabra de Dios. Así que David esperó pacientemente y hasta que Saúl muere. Y no es que hasta que Saúl muere, sino que uno de sus hijos también lo suplantó, porque tenía que seguir de esa manera el reinado. Después que muere Saúl, no fue David y subió al trono, no fue al siguiente año, no fue en los próximos años. Todos querían que él fuera, pero no era el tiempo de David. Y David lo sabía y David era un hombre fiel. Si hablamos de fidelidad, era fiel. Hablamos de pecado, no estamos hablando de perfección. Ningún hombre en la tierra es perfecto. Escúchenlo bien. Ningún hombre en la tierra es perfecto. Ningún pastor es perfecto. Ningún sacerdote es perfecto. Todos somos servidores de Dios. Los pastores son servidores de Dios. Los sacerdotes son servidores de Dios. Respetemos a los que sirven a Dios. Los policías son servidores de Dios. Los hombres que están en fuerzas castrenses son servidores de Dios. Y como son servidores de Dios, tienen que tener cuidado porque Dios los observa cómo hacen su trabajo. La Biblia dice que Él es Jehová de los ejércitos. De los ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos. El que manda a todos los ejércitos. Pero quiero volver al punto. David nos enseña de fidelidad. David nos enseña de arrepentimiento. Porque es el Salmo 51 donde él escribe su arrepentimiento por lo que había hecho a uno de los hombres fieles que él tenía, habiéndole quitado a su mujer. Pero aún así, David, reconociendo su pecado, en varias ocasiones reconoció su pecado, y en todas esas ocasiones que David reconoce su pecado, lo vuelve a levantar Dios. Yo creo que el problema no es en caerse, el problema es quedarse tirado o quedarse ahí. El problema no es tropezar, el problema es que tenemos que levantarnos y no volver a hacer el mal. De tal manera que David, hablamos, era un rey, era un hombre con debilidades, con pecados, pero era un hombre que en balanza volvía, recapacitaba. Era un hombre que se arrepentía, era un hombre que sabía que ante Dios no podía pelear nunca. Él es un gran respetuoso de Dios, reverente a Dios. Si usted lee todos sus salmos, no es un acusador,
con Dios, aunque a veces le hacía reclamos a Dios como: te has olvidado, no miras, Señor, ¿qué pasa? Como un hijo, pero con todo respeto. Entonces, David como guerrero no había enemigo que se le pusiera enfrente. Imagínense. Dice que su espada no caía en tierra. Era un hombre de combate. Era un valiente. No hay hombre que sea reconocido más valiente en todo Israel. Es más, el símbolo del Estado de Israel es la estrella de David. O sea, que hasta hoy David está ahí como un emblema. Y hoy lo traemos a colación en la palabra de Dios. Quiero decirles que en medio de todo eso, David tuvo un enemigo, y estaba diciendo que no había enemigo que él no derrotara, pero David tuvo un solo enemigo, que con ese enemigo él puso la espada, bajó la guardia. Yo creo que las adversidades, los tiempos difíciles nos hacen, a veces nos sacuden, pero Dios nos ha dado un carácter, y yo quiero que ese carácter lo tome hoy, esta mañana. Ese carácter, nicaragüense que estás en Costa Rica, toma ese carácter. Dios te ha dado dones y talentos. Levántate. Eres productivo, levántate. Dios te va a dar algo maravilloso. Hazlo. David lo hizo. Pero yo quiero que veas, que analices, que sigas por un momento a David con un enemigo que no podía derrotar. Ese enemigo le dijo: tu cabeza ya rodó. Y él dejó la espada atrás. Tomó a una de sus mujeres, tomó a sus sirvientes. Dejó la casa real. Dejó la posición de rey. Porque había una gran rebelión. Porque había un gran golpe de estado. Y lo había hecho su propio hijo. ¿Se da cuenta por qué David pone la espada? Porque los hombres que reconocen a Dios, cuando saben humanamente que están derrotados, ponen la espada, dejan el lugar. Están derrotados. Y era evidente. Más de la mitad del ejército se había ido tras su hijo. Y su hijo venía hacia la capital. Iba hacia el trono. David sale. Y sale no con la corona, porque había dejado la corona. No con los zapatos investidos de rey, también había dejado los zapatos. Dice la escritura que David salió descalzo y que se cubrió la cabeza y que iba casi cubierto, y todos los que iban con él iban llorando. Era inminente el golpe de estado. Era inminente. Esto era un golpe de estado. Pero qué lindo que el hombre que era rey se dirige a Dios. Termino este mensaje con el Salmo 3. Ese es el salmo que David escribe
bajo estas circunstancias. Y él comienza a decir en el Salmo 3, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. El Salmo tiene 3 aspectos y una palabrita a un lado que dice Selah. Y ese Selah es una pausa. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, cuántos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Él dirigió su oración a Dios. Y dice que subía al monte, iba en la presencia de Dios. Los hombres, cuando se ven acorralados o en dificultades, deben de ir al monte de Dios, deben de ir a la presencia de Dios. Las mujeres deben de ir a la presencia de Dios. Cuando te sientes amenazado, cuando te sientes perseguido, cuando te sientes que te fuiste, cuando estás lejos, debes dirigirte a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay paz, en la presencia de Dios te vas a relajar, en la presencia de Dios no hay lugar para rencores, en la presencia de Dios no hay lugar para venganza. En la presencia de Dios está el juicio de Dios sobre tus enemigos. Él va a hacer algo. David lo sabía, se dirigió a Dios, se fue sin nada, se fue sin corona, se fue sin espada. Y él le dijo aún al general del ejército que estaba del lado de David, de su hijo Absalón. Le dice, no lo maten, cuídenlo. A los que estaban de su parte, cuídenlo, no lo maten. Porque estaba una parte del reino a favor de David y otra parte del hijo. Y los que estaban del lado de David tenían una orden de no matar a su hijo, cuando su hijo iba para matar a su padre. Y David continúa diciendo, después que hace esa pausa, diciéndole que la gente y todo el mundo dice, no hay para él salvación en Dios. Es como cuando la gente dice, pobrecito, no sé cómo va a levantarse de esa. Le voy a decir, han pasado experiencias en mi vida que muchos han dicho, pobrecito, quién sabe si la va a hacer. Ya no vive, está muerto. Oh, no, es imposible. Ya, y los americanos tienen una expresión que dicen, it's over. O sea, se acabó. Pero en la siguiente parte del texto dice David, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Diga conmigo, mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, Jesús, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y hace otra pausa David. Y esa pausa son las pausas en la vida que hacemos. Y quiere decir esto, descansa en el Señor. Espera en el Señor. No te apresures. No corras. Quisieras hacer cosas, pero dices, no puedo. En ese momento es cuando tú debes de decirle, Señor, descanso en ti. Y yo quiero que se fije cómo termina y cómo se hace el desenlace de la vida de David. En el texto siguiente dice, yo me acosté, yo me acostaré, me acosté y dormí. Bueno, espérame. Hagamos
deténgase. ¿Cómo que yo me acosté y dormí un día, estaba durmiendo y no sé, en medio de la mañana, de la madrugada, y sentí un golpe en el pecho. ¡Pum! Y me desperté asustado. Mi esposa me había dado un golpe en el pecho. No sé si algunos de los que están escuchándome han sentido que su esposa les dio un golpe en el pecho. Mi esposa me pegó, en otras palabras. Le voy a decir, después me dio risa. Créamelo, no use violencia. Estamos hablando de no usar violencia, por favor, no usen violencia. Pero me dijo ella, ¿sabes qué? Te pegué porque creí que te habías muerto. No te escuché respirar. Entonces te pegué y quería saber si estabas vivo. Y le dije, pues sí. Es que me dice, cuando te duermes parece que te mueres. Y a veces hemos tenido problemas de diversas índoles. Y yo voy a la cama y me duermo. Y David dice, me acosté y dormí. Porque hay muchos que se acostaron, pero se quedaron contando ovejas, quién sabe, hasta 1,000,000. O pensando en tantas cosas. David estaba en la encrucijada. David estaba en la experiencia más amarga de toda su vida. El rey más poderoso, más exitoso, el hombre que era conforme al corazón de Dios, el hombre que todo Israel idolatraba, el hombre que era un líder, el más grande de la nación, bajo la crisis más terrible de su vida, dice, me acosté y dormí. Y desperté. Porque hay quienes no se quieren ni despertar. Jehová, desperté, porque Jehová, quiere decir, porque el Señor me sustentaba. Y sigue diciendo, no temeré a 10,000 gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre Nicaragua sea tu bendición. Sobre mí sea tu bendición. La palabra bendecido, la palabra bendición viene de los hombres que aman a Dios. Que la bendición sea sobre tu vida, que la bendición sea sobre tu generación. Mi generación terminará mejor que como estoy hoy. Tu generación será mejor. Tú tendrás grandes capacidades, serás lleno de grandes talentos. Habrá grandes posibilidades del éxito en tu vida. Sabes que cuando estás en otra nación, aprendes otra cultura, te llenas de grandes facultades, grandes talentos, aprendes cosas. Y si un día regresas a la nación, vas a enriquecer la nación con esa riqueza que Dios solamente puede dar. Dile gracias, Señor, tu bendición sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi nación, sobre el nuevo sucesor. Su bendición sobre todo lo que tú harás con nosotros. Gracias, Dios, porque puedo bendecir a esta vasta audiencia con esta reflexión de tu palabra. Bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Amén.